buenas a todos y bienvenidos al canal de GameIt. Hoy estamos especialmente ilusionados y es que cuando una marca confía en nosotros no es para menos. Hoy traemos Fantex, una de estas marcas que sabemos que os encanta ver y que se presenta en el canal con su chasis Eclipse G500A en su versión de RGB. Esta G500A nos llega en varios colores y también llega en versiones distintas. Esto depende de si queremos ventiladores con iluminación RGB, como es el modelo que estamos analizando, si los queremos sin iluminación o si directamente no queremos ventiladores y montamos los que ya tenemos o los que más nos gusten. Como veis, su diseño es muy minimalista, pero una vez montado el equipo, como vais a ver al final, encaja perfectamente en cualquier setup. Comenzamos este análisis viendo el formato de la torre, que llega en formato Mid Tower con unas medidas de 500 x 515 x 240 milímetros y un peso de 10,68 kilos, gracias en parte a sus materiales de alta calidad y a su panel de vidrio templado. Un chasis que, aumentando levemente su anchura con respecto a sus competidores, consigue que podamos instalar casi todo lo que imaginemos, pero donde vamos a destacar principalmente su facilidad de montaje. Como habéis visto, los paneles laterales son imantados, haciendo que se reduzca el riesgo de caída o de rotura y haciendo mucho más fácil el acceso al interior. Interior que llega iluminado por una banda de RGB que veremos más adelante y que le da un acabado visual espectacular. Compatible con placas hasta en formato EATX. Como veis, estamos ante un chasis de gama alta. No estamos ante el gama entusiasta, que sería el NV7, pero tenemos posibilidades para poder instalar hardware de gama alta sin ningún tipo de problema. En la parte trasera tenemos los habituales 7 puertos de expansión y además podemos instalar gráficas en vertical de hasta 3 slots, aunque tendremos que comprar el adaptador por separado, pese a que nos llega con una pequeña peana para poder hacer la instalación con cables que no son los oficiales de Fantex. No hemos sido capaces de hacerlo. Y en la parte trasera es donde vemos que se ha puesto gran parte del esfuerzo que han hecho los diseñadores de Fantex, haciendo que esta vez no tengamos vergüenza a la hora de enseñar este lado de nuestro equipo. Y es porque tenemos un sistema de sujeción perfecto, acompañado por un carenado metálico que, como veis, oculta todos los cables. Esto hace que podamos hacer un montaje muy limpio, a nada que nos esmeremos un poco. Además, es muy sencillo guiar los cables. Tiene numerosos puntos de sujeción y, como habéis visto, también nos incluye todos los velcros necesarios para que el cableado quede correcto. Así también mejoraremos el flujo de aire. Y como debido a su tamaño y a las limitaciones del espacio donde puedo hacer las reviews no os he hecho un unboxing de lo que es la caja, os hago un unboxing de los accesorios mientras os amplío la información de esta Eclipse G500A. Si eres un amante del almacenamiento, ten en cuenta esta caja porque vas a poder instalar hasta un total de 10 discos de 3,5 pulgadas o 9 de 2,5 pulgadas. Como hemos dicho, la parte trasera es un espectáculo y han conseguido tener espacio de sobra para tener un cableado muy ordenado y aún así poder ampliar todas las capacidades de la caja, elevando su capacidad de almacenamiento casi al máximo. Aún así, ¿no queremos utilizar estas capacidades? Muy bien, vamos a poder retirar estos caddies porque tienen un sistema de anclaje muy sencillo, utilizar simplemente los puertos M2 incluidos en la placa y así tener mucho espacio para el cableado y tener un flujo de aire muy interesante en esta caja. Entre los accesorios nos incluye un bracket para evitar que la GPU se doble. Esto es muy importante ya que las GPUs cada vez son más grandes, los disipadores son cada vez más pesados y el trozo por el que se unen a la placa base es un pequeño trocito de PCB y este tiende a doblarse. Pues bueno, tenemos un bracket para evitar esto. También nos incluyen un adaptador para el cable PCI que vamos a colocar en caso de que queramos hacer la instalación en vertical, pero aquí tengo que avisar que yo con los cables que tenía no he sido capaz de adaptarlo, no eran compatibles porque la GPU quedaba más alto de donde yo la quería instalar. Entonces, ¿cuál es la solución? Entiendo que hay que comprar el cableado oficial. Algo que quiero que tengáis en cuenta, ya que estamos hablando de un chasis que su precio está por encima de los 150 euros. Vamos a hablar ahora de la refrigeración. Esta caja es una auténtica bestia. Tenemos un frontal y una parte superior totalmente mesh, es decir, perforada, sin filtros antipolvo que puedan obstruir. Eso sí, se nos va a manchar un poquito más, pero tenemos muchísimo más flujo de aire.
Vamos a tener capacidad de instalar radiadores de hasta 420 milímetros, disipadores de torres, si no nos gusta la refrigeración por agua, de hasta 185 milímetros, y de serie nos incluye 3 ventiladores M25 de la propia Fantex, 140 milímetros, 1800 revoluciones por minuto, capaces de mover un flujo de aire de hasta 177 metros cúbicos por hora. Una auténtica barbaridad que a 1800 revoluciones por minuto no hacen más de 36 decibelios de ruido. En esta versión del Eclipse G500A, los ventiladores de RGB son su, digamos, punto más destacado, ya que podemos encontrar incluso sin ventiladores, o la versión Performance, que los ventiladores no son con iluminación. Son de RGB, como hemos dicho antes, y vamos a poder conectarlos a otros dispositivos para así generar un ecosistema de iluminación único. Finalmente, la única parte donde encontramos un filtro antipolvo es en la parte quizás más importante y que nadie le pone mucha atención, y es en la fuente de alimentación. También tiene su sentido porque es uno de los puntos donde más nos cuesta acceder y, bueno, pues no podemos limpiarlo cada tan poco tiempo como el resto de los componentes. Para acabar, tenemos un panel de entrada-salida que no se queda atrás con el resto de la caja, y es que encontramos un USB 3.2 tipo C, dos USB 3.0 tipo A, puerto de micrófono y audio combinado y botones que nos van a permitir cambiar el modo y el color de la iluminación según nuestras preferencias. Y hasta aquí nuestra review de la Fantex Eclipse G500A. Personalmente me parece que con un diseño sencillo y a la vez con una funcionalidad brutal han dado en el clavo. Espero que os haya gustado, no olvidéis suscribiros, darle a like y compartid. Nos vemos en gaming.es y hasta la próxima.